con el señor coronel Renato González. Es el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del ISPOL, con quien vamos a conversar. Hay noticias interesantes, importantes, unas buenasas, otras más o menos, digamos, en este caso. Pero sí hay que hacer una reflexión de cómo está funcionando la justicia en nuestro país, sinceramente. Ya vamos a comentar de lo que pasó con uno de estos jueces que está interviniendo prácticamente en estos temas del ISPOL. Cómo se pronuncia en unos casos sí y en otros casos no. Cuando hay que devolverle a los hermanos Isaías $2.000 millones, $2.000 millones, dicen que sí, validan todo, ¿no? Todo está hecho. Cuando hay que hacer una acción para que responsables de la plata que se llevaron del ISPOL, entonces ahí dicen no, eso no procede. Pero hay otra noticia importante. La Interpol ya tiene difusión roja para este pillo que se llevó la plata, ¿no?, de la Seguridad Social de la Policía Nacional, Jorge Cherres, el mago Cherres. Hay difusión roja ya de Interpol. Me parece que son 140 países. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, el ISPOL se siente satisfecho porque ha existido ya esta aceptación por parte de la Organización de Policía Internacional Criminal, más conocida como Interpol, para que se difunda la notificación roja a 195 países miembros. 195 países. 195 países miembros. Esto implica que a partir del 7 de septiembre que está vigente esta orden, el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño podrá ser ubicado en cualquier latitud y longitud, aunque nosotros tenemos certeza que él se encuentra en territorio mexicano y desde ya hacemos un llamado México público. Sí es parte de la Interpol. Sí, así es, y hacemos un llamado público a las autoridades de ese país para que exista la colaboración oportuna para ubicar a este sujeto, y cuando sea ubicado y detenido, dependiendo de la legislación de ese país, se deberá analizar si procede o un proceso de extradición o a su vez un proceso de expulsión, porque recordemos que también hay una información de que supuestamente el señor Cherres ya cuenta con la nacionalidad mexicana. Nosotros tenemos certeza porque lo hemos visto, él en su pasaporte representa la nacionalidad ecuatoriana. Pero sin embargo, esto en general significa un avance, porque 2 años después vemos que la justicia va poniendo las cosas en orden, y a este sujeto que se presentaba como asesor financiero, experto en mercados, inversionista, luego terminó siendo custodio, y que salía en unos videos muy bien producidos, con doble micrófono, con una corbatita verde flex. El discurso se le ha terminado, ya está en este momento como lo que debe ser un prófugo de la justicia, no solamente ecuatoriana, sino internacional, y recordemos también que la justicia norteamericana lo tiene declarado. Ojalá que no exista alguna triquiñuela al respecto, ¿no? Con su nacionalidad, fundamentalmente. Van a recurrir porque le doy un ejemplo. La semana anterior, al reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa técnica trató de nulitar esta devolución que se nos dio hace pocos meses de $4.7 millones. Es decir, ellos normalmente van a recurrir a todas estas estratagemas, pero hay que estar pendientes. Oiga, es que tienen tanta plata hasta para defenderse, ¿no? En este caso. Ese es uno de los ámbitos que yo siempre he insistido. En el caso del ISPOL, la contratación de Gonzalo Córdoba y asociados, públicamente hemos manifestado que cancelamos $900,000 de un honorario fijo por 24 meses de patrocinio y el 3% de recuperación como un honorario variable. Pero además, nuestro contrato está en el portal del CERCOP. Yo me pregunto, ¿habrá alguna autoridad financiera de este país que pueda esculcar, investigar cuánto reciben los consorcios jurídicos que confrontan con el ISPOL? ¿Pagan sus tributos? Porque es sorprendente ver el desfile de burós jurídicos que cambian, que aumentan, que se dan la mano, mientras el ISPOL tiene que poseer únicamente esa paciencia de tener un solo consorcio jurídico para sus patrocinios. Ellos tienen la variedad entonces de abogados. Claro. Abogados y abogados que están ahí litigando y con contactos y contactos. Ahora, en el ámbito de lo que significaría una presunta captura de este individuo, ¿qué es lo que conlleva esto? Es importante la presencia de Cherres ante los tribunales por una razón. Cherres, a lo contrario que mucha gente piensa que es la figura
figura central. Para nosotros siempre hemos insistido que es un títere de otros titiriteros. Por eso es importante llegar a ese eslabón para que, al igual que en Estados Unidos, Álvarez Villamar y Luzuriaga reconocieron los pagos de sobornos por parte de Cherres y lo entregaron a la justicia, Cherres actúe de una manera similar, dando a conocer estos lazos, estos vínculos que tuvo en su momento con el poder político del país. Recordemos que el señor Jorge Cherres Miño, en la asistencia penal internacional, transfirió $327,000 a la señora María Paula Christiansen, que hasta entonces era la exdirectora administrativa del Ministerio del Interior, pero que ahora tenemos información de que es la tercera esposa del exministro del Interior, José Serrano, quien, dicho sea de paso, en Miami, según hemos visto, se da una vida de plácemes y no sé si tendrá pensión vitalicia. Yo, de lo que entiendo, en mi ignorancia, los exministros no tienen pensión vitalicia, ¿no? No. Entonces, no sé si es que podrá ejercer la abogacía en Estados Unidos, porque el señor es doctor. Entonces, en definitiva, no sé de qué recurso está viviendo. Más bien dicho, sí sabemos. Pero parece que la señora tenía un spa, algunas cosas allá. Sí, la señora muy emprendedora en su momento, digo yo, cuando era directora administrativa del Ministerio del Interior, ya empezó con su primer spa que queda aquí en Cumbayá. Luego, cuando tuvo esta investigación inicial por los contratos del Ministerio del Interior y prefirió salir del país, prófuga en su momento, recibió luego esta generosa, no sabemos si es donación, apoyo, asociación, pero en definitiva recibió $327,000 y amplió su cadena de spas en Miami, y allá tiene no solamente el spa, tiene también otros negocios en contubernio, inclusive en asociación con ex miembros de la SENAÍN. Es decir, toda una estructura muy bien montada. Oye, entonces ahí se ve que de pronto tiene esas estructuras tan poderosas, pues. Son las mismas estructuras que, como usted lo dijo, licenciado, todavía buscan impunidad no solo en el país, sino en el extranjero. En ese sentido, lo que pasó el lunes fue impresentable. Un juez, el doctor Carlos Alberto González Abad, que desde julio del 2022, es decir, desde hace más de 2 meses, tiene una declaración de error inexcusable por parte de la Corte Constitucional. Y permítame explicar el antecedente. La Corporación Financiera Nacional, en uso de su facultad coactiva, dispone un proceso de cobro a la empresa privada JIK-SA. Estos señores de esta empresa, muy abusivamente, ponen una acción de protección y en primera instancia ganan. Se recurre a la apelación de esa acción de protección y ahí entra Carlos González junto con Alfonso Gaibor y otro juez y le ratifican esa acción de protección. La Corporación Financiera Nacional no se queda tranquila y plantea una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dice, oigan, estos 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas, que en Guayas, mire, si el Perú reclamara las Islas Galápagos, en Guayas se lo dan. Así le digo, así actúa la justicia en Guayas. Pero ¿a qué voy yo? La Corte Constitucional, el máximo organismo de justicia constitucional del país, revisa el caso y dice, es impresentable que un contrato sea anulado con una acción de protección, porque para eso no está. Claro. Es un abuso de la justicia no hay constitucional. De derechos, pues. Exactamente. Entonces le da la razón a la CFN, pero adicionalmente de oficio le declara error inexcusable contra los 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas y el de primer nivel. Eso empezó en julio. El Consejo Nacional de la Judicatura tenía que abrir sumario. Sabemos que lo ha abierto, pero la pregunta es, ¿por qué no suspendieron a ese nivel de jueces que son enemigos del Estado? Fallan en contra de la CFN. El lunes fallan en contra del ISPOL en la apelación por el sobrecimiento de Oriana Rumbea y de Javier Neira. El caso de Cebales, ¿no? Y el martes cierran el círculo. Fallan a favor de los hermanos Isaías para devolverles 2,000 millones de dólares. Pero ahí sí fallan a favor, pues. Claro, cuando hay empresas privadas de por medio, claro, vea los fallos como salen. Ahí fallan a favor de que le devuelvan a los señores Isaías 2,000 millones de dólares. Esto es impresentable, es increíble. Y fallan en contra del ISPOL cuando hay un perjuicio de por medio de 900 millones de dólares. Correcto. Son esos típicos jueces que se presentan como muy garantistas, como muy dogmáticos, pero que la verdad todo el mundo los conoce. Mire, la diferencia. Hubo un voto salvado de la magíster Beatriz Cruz. La magíster se tomó 45 minutos para exponer todos sus motivos por los cuales, según ella, sí debían ser llamados a juicio Javier Neira y Oriana Rumbea. El juez González Abad se tomó 12 minutos, inició su intervención manifestando, bueno, ¿para qué voy a empezar en los mismos alegatos que ya se han tratado? En definitiva, aquí no se vieron los verbos rectores y como dice el maestro Jorge Zavala, esto debe ser como el perno con la tuerca que encaja perfectamente y como no encaja, los señores Javier Neira y la señora Oriana Rumbea no han cometido delito, ratificado, se da por terminar la apelación, gracias, y se desconectan. Así actúan.
Así actúan en este país. Y lo hacen vía telemática. Vía telemática, porque ni siquiera tienen la decencia, ¿no?, de dar la cara. Qué impresionante. Ahora, pero ¿por qué este tipo? Por eso es lo que se cuestiona la justicia, ¿no? Por eso se cuestiona la parte administrativa. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura, que todavía les tenía a estos jueces que están acusados de error inexcusable? Tienen que salir. Tienen que irse presos. Es la misma pregunta que yo me hago y vengo a traer a colación la canción de Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Tenemos el caso del juez Paredes. 11 años después recién le suspendieron. Y no está sancionado, ¿no? Está suspendido. Es el Chucky Seven, ¿no? Pero le tomó 11 años al organismo disciplinario recién suspenderle para un caso del diario El Universo que fue de hace 11 años, ¿no? En este caso puntual, ya ven la declaración de error inexcusable. Miren, pongámonos en los zapatos de esos jueces. Ellos ya saben que van a ser castigados, que van a ser inclusive separados porque la Corte Constitucional les declaró error inexcusable. El máximo organismo de justicia constitucional pero por sentido común, lo que cabe es que les suspendan de funciones porque si no tenemos enemigos públicos que sacan este tipo de fallos. Vea, hasta es ridícula la justificación que tienen, ¿no? Que en este caso sí está abierto el expediente, pero como hay un montón de estos casos, ahí se evidencia cómo funciona la justicia. No les tocaba todavía. Y seguirán, porque hay cientos de estos casos. Yo le pongo en una empresa privada, ¿cómo trabaja el empleado que al inicio del mes el jefe le dice, al fin de mes te vas? ¿Usted cree que va a estar comprometido? ¿Usted cree que va a ser responsable? No, pues. O sea, le puede hacer hasta un sabotaje interno. Bueno, eso aquí en el país es permitido en la justicia. Lamentable, ¿no? Es lamentable esta situación. Vea, ahí están hechos del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué eso no se puede evidenciar? ¿Por qué no se hace evidente estos hechos que están pasando? Ese es un perjuicio gigantesco. Qué vergüenza, da vergüenza. Ante estos hechos, ¿qué es lo que va a hacer el ISPOL, señor coronel? Nosotros tenemos varios frentes que atender. Siempre hemos dicho la parte administrativa y en ese caso estamos satisfechos de que pudimos retomar los créditos luego de 32 meses y hemos colocado a la economía ecuatoriana $260 millones en menos de 3 semanas, que no es una cifra menor, porque estos... ¿Qué son créditos? Créditos quirografarios que les damos a casi 10,000 policías y como yo he dicho, estos 10,000 policías van a ir a comprarse una casa, un terreno, un vehículo, van a gastar inclusive en los centros comerciales porque también tienen derecho, ¿no? Sí. Pero ¿qué implica esto? Que le empiezan a poner ritmo a la economía ecuatoriana. Claro, es decir, son 260 millones que entran a reactivar la economía. Correcto, ¿no? Nosotros estamos contribuyendo inclusive socialmente porque le damos un crédito a bajo interés que es el 9.15%, atendemos una necesidad social de nuestro afiliado, pero adicionalmente contribuimos con el progreso del país porque estamos inyectando capitales para que se dinamice la economía. Y no solo eso, también hemos invertido en lo que se denomina para nosotros inversiones no privativas, es decir, con terceros, en productos y en empresas y en emprendimientos ecuatorianos, que nuestra satisfacción es diversificar, para que no vuelva a ocurrir que $700 millones estén concentrados en empresas de una sola persona, como es el caso del señor Chérez. Preferimos diversificar. Toda inversión tiene su riesgo, pero hay que hacer un verdadero análisis de riesgo para que este sea disminuido y mitigado en un momento oportuno. Claro, pero para eso me parece una comisión, hay competencias, ¿no? Para mitigar este tipo de riesgos. Claro, en este caso. Que pasa es que en los periodos anteriores, mire la barbaridad, el señor John Luzuriaga, que era el director de riesgos del ISPOL, más bien actuaba como inversionista, porque él venía buscando en qué procesos invertir. Lo lógico en una empresa es que la jefatura de inversiones presente propuestas de inversiones y la dirección de riesgos analice eso y se contraponga y en un momento determinado diga, no, este monto no puede ir, o pongamos un monto menor, o exijamos estas garantías reales. Eso es lo que corresponde. Pero claro, como estaban plenamente coludidos todos estos directores de riesgos, el director de inversiones, el mismo jurídico, el mismo director general del ISPOL, con estas otras estructuras externas, el de Cebale, la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Superintendencia de Compañías, la de bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el propio Ministerio Interior. Entonces, esto era un verdadero festín de los recursos de los policías. Coronel, con estos hechos, con lo que se determina, por ejemplo, de este juez González, de este tribunal en Guayaquil, como que a veces se piensa, y bueno, ¿y a dónde vamos a caminar? ¿Es factible o no es factible que el ISPOL en esa lucha que está titánica que mantienen ustedes pueda salir adelante, pueda recuperar esos dineros? Verá, yo le puedo decir dos cosas. En primer lugar, sí hay jueces decentes, sí hay.
los reconocemos. Hay el caso de la doctora Yanela Noris, que está llevando el caso de Cevale y que es la que en su momento, muy valiente, es una doctora jovencita de 32 años, fue la que dispuso la inmovilización de los 240 millones de dólares en el Banco Central, es decir, precauteló los intereses del ISPOL. Es la misma jueza que de una manera valiente va llevando esta audiencia de evaluación y preparatorio y juicio en el caso de Cevale, donde hay 12 procesados y que hoy a las 8 de la mañana nos volvemos a conectar. Y existen otros casos como el doctor César Suárez, que es un fiscal muy probo en Guayaquil, que no solo lleva el caso ISPOL, sino también de los hospitales, estos casos de la malversación de recursos. Pero lastimosamente, en general, en la justicia ecuatoriana, es como cuando usted va a esa feria popular y tiene la carabina que dispara flechas. Usted no sabe qué le va a resultar. No sabe, o sea, aquí es impredecible, pero es una lucha que hay que seguirla dando, ¿no? Por eso es importante que se reforme la justicia. Muchas de las veces se le reclama eficiencia a la policía cuando no se entiende que la policía es parte del sistema penal. La policía, con todas las falencias que tiene la policía, porque también tenemos malos elementos, también tenemos lo que yo denomino delincuentes con uniforme, esos que ingresan y hacen actos delictivos, no son policías, son delincuentes con uniforme. Pero luego de todo, de todas las falencias que puede tener la policía, inclusive operativas y de medios, la policía captura al infractor. Pero es increíble que hay casos en donde la policía, mis compañeros dan ruedas de prensa y dicen, el fulano tiene 26 detenciones previas. Y yo me pregunto, ¿y quién le evalúa a los jueces? ¿Quién está tomando la estadística de qué nivel de impunidad tienen ciertos juzgados? Porque aquí resulta que lo que opera es la puerta rotatoria. Están entrando y están saliendo. Y salen más avesados. Mire que ahora ya le reciben a la policía con disparos pues en Esmeraldas. Se va viendo estos niveles de violencia que antes no lo veíamos, pero ¿es por qué? Porque los niveles de impunidad son muy altos en el país y ahí está el problema. Algo pasa, ¿no? En este sentido. Piensa mal y acertarás. ¿Qué sucede con estos jueces? ¿Qué sucede con estos personajes de la justicia? ¿Qué están buscando? Están buscando definitivamente cómo compensar las situaciones y así se genera la impunidad. De todas maneras, ¿ustedes van a seguir interactuando judicialmente en este caso? No solo judicialmente, nosotros... A pesar de este rechazo del tribunal. Sí, son tropiezos que se dan y nosotros estábamos preparados, sabemos que así se lleva esto y a veces hay avances como la difusión roja de Cherres y hay otros retrocesos como el sobrecimiento de Neira y de Rumbea. Pero la señora Rumbea tiene otros procesos como el de Cevale y el señor Neira también está siendo investigado en otras causas. Así que esto lo que no se nos permite es desmotivarnos y botar la toalla. Eso no está permitido. Gente de cuello blanco, se complica ese asunto. Por lo que veo que ahí están metidos gente realmente de cuello blanco. Verá, yo sería de la idea inclusive de cambiar la denominación, porque eso de cuello blanco es bien benigno, ¿no? Deberíamos decirles de mano negra más bien, porque eso es lo que son. Tienen sus contactos políticos, inclusive sus contactos con operadores comunicacionales, ¿no? Con periodistas, que les hacen todo este contexto para presentarlos como verdaderos angelitos. Es una lucha dura, sí, licenciado, sí. Es una lucha que desmotiva a veces, sí. Pero hay que darla. Alguien en este país tiene que dar esa lucha porque de lo contrario perdemos todo lo que como esencia de país nos merecemos. El Ecuador es un país bondadoso, con gente buena. La gran mayoría es gente buena, noble, trabajadora. Pero hay estos sujetos, estas élites políticas y económicas que no de ahora. Cuando uno revisa la evolución económica del país, van atados inclusive a los hijos de los gran cacao. Desde la época en que se formaban sus propios bancos en la costa ecuatoriana y abusaban de los clientes. Entonces, esto es reiterativo. Cada cierto tiempo, cada década, viene un megatraco, ¿no? Recuerde usted años atrás del Banco de Progreso, luego vimos el feriado bancario, ahora vemos el caso del ISPOL, y cada década usted va a tener un efecto económico de esta magnitud. ¿Pero por qué se da? Porque lastimosamente siguen los mismos enquistados ahí. Se dan la mano. ¿Usted cree que en Guayaquil no sabían lo que sucedía con el caso ISPOL? Lo sabía todo el mundo. Se premiaban en la bolsa de valores por las operaciones que hacían con el ISPOL. Iban a estos clubs muy afamados y se daban la mano y se tomaban unos tragos, unos whiskies, y todo el mundo sabía de dónde estaba saliendo el dinero. Y por eso le digo, porque hay gente supuestamente de alto nivel. Pues. Sí, pero hay que decirles con nombres y apellidos. Con muchas influencias, con muchos contactos. Así son. ¿La captura de Cherres permitirá evidenciar a esta gente? Esperemos que sí. Muchos dicen, ¿y por qué no le mencionan al chiquito, al exministro? No, yo sí lo he mencionado, yo lo he dicho. El señor José Serrano, lo que pasa es que una
cosa es la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos, y otra cosa es la verdad procesal, lo que Fiscalía, mediante un proceso investigativo, va a poder demostrar ante un juez con documentos, con pruebas, con versiones, con pericias, inclusive. Eso hay que tener claro, ¿no? Pero yo sí lo he mencionado al señor José Serrano, porque él fue ministro de Interior 5 años. Él fue un ministro de Interior que tuvo mucha influencia en la institución, pero además que hemos demostrado documentos. Cuando él, el 21 de octubre del 2016, se cambió la ley del ISPOL, el 26 de octubre asumió la presidencia del Consejo Directivo, y lo que primerito quisieron hacer es fusionarle con la cesantía, que es un fondo aparte de $1.000 millones de dólares, y si eso se concretaba, ahora nos faltaba el doble de lo que nos falta, ¿no? Pero no solo eso. O sea, tenían planificado. En los mensajes del señor Cherres con Luzuriaga, cuando le están pidiendo reportes de la información SWAP, Cherres le dice a Luzuriaga, a la super de bancos entrégale esto, esto y esto, y ya cabréate, porque yo tengo línea directa con el Ministerio de Interior. ¿Quién era el Ministro de Interior en enero del 2016? El señor doctor José Ricardo Serrano Salgado. Yo lo digo con nombres y apellidos, y estoy muy consciente a lo que me expongo. ¿Y por qué no se vincula a gente como este señor? Por lo que le explico, porque en el proceso tiene que existir un nexo entre lo que está en el proceso y que vaya llamándose a otros vinculados. Y muchas de las veces hay personas que prefieren ellos quedarse con la responsabilidad y no trascienden a los otros niveles. Hay mucha información de pronto. También, pues se recordemos... dice que tiene mucha información. Mire, el señor. El señor fue ministro de Interior 5 años. El señor en su momento recibía los reportes de la policía, y hay que ser claros. Hay muchos casos investigativos que no llegan a operarse, pero que la información es real. Es real. Entonces, si usted estuvo 5 años, imagínese la cantidad de información que usted posee de un montón de actores ecuatorianos. Ahí puede encontrar usted una explicación por qué hay niveles altos de impunidad. Pero también tenía vinculación de pronto con la CNI en este caso. Claro, no, si eso es directo. En ese momento, ¿no? Pero si hasta ahora el señor Romy Vallejo es socio de la esposa María Paula Christiansen en estas instalaciones de Miami. O sea, si eso no nos queda a nosotros ninguna duda. Es clarísimo. Yo mismo tuve un ex compañero que lastimosamente ingresó con nosotros en la promoción, pero que sabemos sus actuaciones, que era muy cercano a ellos, que ahí tiene fotos inclusive con el expresidente Correa abrazándose y tomándose tragos. Entonces, esto es clarísimo. Y es más, todavía hay policías en servicio activo que les colaboran, porque son estos que vivieron en su época dorada. Hay capitanes que tienen patrimonios cercanos a los $5 millones. Vea, licenciado Morocho, yo no me considero tonto. Yo soy coronel y no llego a tener ese nivel de patrimonio que tienen estos capitanes. Creo que son brillantes o no sé, deberían ser financistas. ¿Por qué razón? Y a propósito de ello, hay inquietudes específicamente por cosas que pueden estar pasando en la institución policial, hacer una depuración. Nosotros hacemos. ¿Por qué no? La Policía Nacional. Sí, yo sé que es una de las instituciones. Quizás la única que hace depuración. Depura, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Volvemos a lo que acabamos de mencionar hace poco tiempo. En la Policía Nacional hay estadísticas de la Inspectoría que anualmente por lo menos entre 300 y 400 policías son desvinculados. Bueno, regresan 250 con acciones de protección. O sea, una prostitución de los recursos constitucionales increíble. Aquí usted pone acción de protección hasta porque le dio uñero. Entonces, eso es incontrolable. Esto hay que ponerle un freno, hay que ponerle un coto, porque de lo contrario terminamos con la seguridad jurídica del país. Porque sí es preocupante. Un capitán con $5 millones, imagínense, de patrimonio. ¿De dónde? Miren la Armada lo que le acabó de suceder. Un ex marino dado de baja, regresó con orden judicial, volvió a delinquir en tráfico de drogas. Sí, así fue. Es un riesgo no solo para sus superiores, para sus compañeros y hasta para sus subalternos, porque los terminan enquistando en estas organizaciones criminales. Es que el crimen organizado es muy poderoso y además el crimen organizado entra por clandestinidad. Tiene cooptaciones en casi todas las instituciones, nunca viene de frente, pero tiene los 3 niveles que siempre hemos manifestado. Corrupción, porque si usted tiene a un policía corrupto, a un juez corrupto, a un fiscal corrupto, ¿para qué los va a matar? No es necesario matarlos, ¿no es cierto? Entonces, el primer nivel es la corrupción, el segundo es la intimidación y el tercero es el que está viviendo ya el país, la violencia. Cuando usted ya empieza a ver ataques a instalaciones policiales, a instalaciones judiciales, estamos viendo ya el nivel de violencia. Y aquí todavía en el país no se comprende que está el Estado ecuatoriano bajo ataque. ¿Y sabe lo que pretende hacer la política ecuatoriana? Privarnos de quien está liderando esa lucha, que es el ministro del Interior. Un ministro que lleva 5 meses, que ni siquiera tiene una infraestructura de ministerio porque se está en el proceso de decisión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, que le tienen, discúlpeme, pero, o sea, secuestrado. Cada semana, de lo que yo he visto, va 2 o 3 veces a las diferentes comisiones de la Asamblea. Sí, y entonces es tan utópico y además tiene una atrofia esto de que
Le exijo que esté sentado aquí en la asamblea y luego le quiere volar por falta de rendimiento. O sea, por Dios. ¿Y quiénes son las interpelantes? 2 personas completamente desconocidas que no llevan 5 meses en funciones. Ellas llevan 18 meses. Más bien deberían ellas explicar qué han hecho por la seguridad. Pero así de incomprensible es el tema. Más bien dicho, es muy comprensible. ¿Sabe lo que están repitiendo? Lo mismo que hicieron en noviembre del 2020 contra la denunciante pública del caso Ispol, la doctora María Paula Romo, que fue destituida con un pretexto muy burdo: el uso de gases lacrimógenos caducados por parte de la Policía Nacional. Ahora, bueno, pero la doctora Romo tuvo otras incidencias, ¿no? El tema de los hospitales, por ejemplo. Pero es que eso no fue destituida. Sí, en revisa el juicio político. El juicio político, ¿quiénes eran? Los mismos actores, y como yo manifiesto, con otras caretas. ¿Por qué? No es coincidencia, licenciado, no es casualidad, es causalidad. Empieza a avanzar el proceso de Cevale, empieza a concretarse la difusión roja de Jorge Cherres y ¡pax! Llamado de la Asamblea para juicio político al ministro del Interior. ¿Quién es el ministro del Interior? Mi general Patricio Carrillo, que fue el comandante general denunciante inicial del caso Ispol. Esto no es una casualidad, esto es una causalidad, esto es claramente identificado a qué apuntan. Por eso es que el caso Ispol, yo he dicho, no hay que verlo unilateralmente, sino siempre en conjunto. Esta mega estructura no le atracó solo al Ispol, le atracó a Seguros Sucres, le atracó al Fondo de Santidad del Magisterio, le atracó a Aseguradora del Sur y a otros actores que lastimosamente no tienen presencia mediática. Dicen que al propio IES, ¿no? Todavía no se conoce, pero dice que a mí me da terror pensar que haya pasado en el IES y en el Ispol pasó lo que pasó. Si al Ispol le faltan 950 millones de dólares, créame que yo quisiera equivocarme, pero tengo terror de pensar que haya pasado en el IES. ¿Cantará alguna cosa si lo cogen a Cherres? Bueno, eso habrá que ver, pero yo tengo mucha esperanza, inclusive en la justicia norteamericana, porque para ellos Cherres, Luzuriaga y Álvarez no eran sujetos desconocidos, ya tenían procesos investigativos abiertos. Lo que les faltaba es conocer el origen de los recursos, y cuando estalla el escaso Ispol, ellos cierran el círculo. Así que yo tengo mucha esperanza en la justicia norteamericana y en actores importantes como el embajador Michael Fitzpatrick, ¿no? Claro, podría ser llevado a Estados Unidos porque tiene orden de captura, ¿no? Si usted me pregunta a mi criterio personal, yo preferiría eso. La verdad que yo no quisiera ni siquiera extraditarle al Ecuador. Yo preferiría que esté puesto a órdenes de la justicia norteamericana, que ellos hagan su trabajo y que luego de cumplir sentencias en territorio norteamericano nos lo manden para acá para seguir en la investigación. Coronel, agradecido por su presencia. Muchas gracias, licenciado. Un saludo cordial a todos. Coronel Renato González, ya tenemos la oportunidad de seguir profundizando estos 250 millones, ¿no?, que le metieron a la economía. 260 millones de dólares en 3 semanas, y en alrededor de 10,000 operaciones crediticias. Bueno, porque el crédito quirografario, usted encuentra en un banco, un comercial, digamos, en tasas de 17%, 18% nomás. Sí. Así está. Y cuando hay a 9 es una ayuda. Es una ayuda. O sea, corolario, es buen negocio casarse con un policía. Muy bien, vamos a la pausa. Ya volvemos.